Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a la LADI por esta convocatoria y por convocarme para moderar este panel. Como ya lo anticiparon, este panel tiene como tema central la coordinación de esfuerzos para la integración latinoamericana en materia cultural. Bueno, como en la mecánica que se siguió en el panel anterior, los expositores van a hacer uso de la palabra durante 10 minutos y luego pasaremos a una etapa de preguntas y de debate sobre sus exposiciones. Los expositores son por la LADI el señor Cristian Leroux, del Departamento de Acuerdos y Negociaciones; por el Mercosur, la señora Nancy Cayano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Reunión Especializada de Cine y Audiovisual, RECAM; por el CAN, el señor Elmer Schialer, director general; por el Grupo Iberoamericano de Editores, Recomendaciones de Iniciativas Regionales para la Industria Editorial Latinoamericana, el señor Boris Faingola, presidente; y por el DOC Montevideo, el señor Luis González Zaffaroni, director ejecutivo. Entonces, le damos la palabra en primer lugar a Cristian Leroux. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad que para nosotros es muy importante contar con la presencia de ustedes como expertos y es un tema que venimos trabajando hace tiempo y nos parece, como dijo en las palabras del secretario general, que es un esfuerzo en este panel de ver cómo se puede coordinar entre los distintos organismos de integración este tipo de iniciativas, ¿no? En particular, yo en la presentación voy a hacer brevemente un resumen de lo que es el Acuerdo Regional número 7, que está mencionado en muchos lugares, y algunas iniciativas que tenemos en la Secretaría en conjunto con los países. En primer lugar, el Acuerdo Regional número 7 fue un acuerdo de alcance parcial. En la Secretaría, en la LADI en general, en el acervo normativo de las normas, tenemos acuerdos regionales y acuerdos de alcance parcial. Luego, a partir de el primer acuerdo de alcance parcial se firmó en 1988 y a partir de 1997 se consolidó y se registró en la Secretaría como un acuerdo regional. Al ser un acuerdo regional, esto quiere decir que los 13 países miembros de la LADI son parte de este acuerdo, que es un término muy importante, ¿no? En cuanto a los objetivos del acuerdo, tenemos dos grandes objetivos. El primero es propender a la formación de un mercado común de bienes y servicios culturales, y el segundo es generar un amplio marco para la cooperación en materia educativa, cultural y científica, con la finalidad de mejorar y elevar los niveles de instrucción, capacitación y conocimiento de los pueblos de la región. La importancia en el primer punto, a la formación de un mercado común de bienes y servicios culturales, radica sobre todo en el comercio de bienes culturales, que este comercio que está amparado, registrado por el Acuerdo Regional número 7, se encuentra en una cifra aproximada de 110 millones de dólares anuales. Es una cifra en realidad modesta, no es lo que debería ser, pero ahora vamos a explicar algunas consecuencias de eso también. Por otro lado también hay, como dijo el experto José Alonso en el CLAI, hay un traspaso, una migración de todo lo que era soporte físico a lo digital, y hoy realmente los servicios audiovisuales y conexos están teniendo mucho más peso a nivel mundial. Según estadísticas de la UNCTAD, por ejemplo, el comercio anual de la LADI, que no puede ser discriminado por origen porque las estadísticas en servicios no son desagregadas lo suficientemente como para saber si es intra o extra y los destinos, pero asciende a un monto de 2.500 millones de dólares. Y lo que es llamativo es que luego de una década ha tenido un fuerte crecimiento constante a un 9% anual, o sea, implica un crecimiento importante de las industrias creativas. Dentro de las principales, disposiciones del acuerdo, como dije, es fomentar la cooperación, el mercado común, establece una libre circulación de materiales y elementos culturales, educativos y científicos, entre los que se encuentran en el acuerdo obras de arte, objetos de colección, antigüedades, y tiene dos anexos el acuerdo, el anexo A y B,
que contienen algunos de estos elementos que ahora vamos a mencionar. Lo que es importante también es que garantiza la protección de los derechos de autor, que aplica a cada país. Los derechos de autor se aplican a nivel nacional y eso está garantizado. El problema va a ser a futuro cómo regular los derechos de propiedad intelectual cuando empiece, bueno, ya está empezando el problema que hoy hubo en el panel anterior de discusión de cómo regular esto, ¿no?, con todas las nuevas tecnologías. En cuanto a la entrada en vigor, el acuerdo ya se encuentra en vigor y los beneficios alcanzan a todos los miembros que lo hayan puesto en vigor en su territorio. A breve síntesis, el anexo A y B que tiene el acuerdo actual es un poco, digamos, obsoleto, ha quedado en el tiempo, pero regula, por ejemplo, los capítulos 3706, que son películas cinematográficas, el 8524, que es discos y demás soportes, el 97, que son cuadros, pinturas, dibujos, obras de cultura, y el anexo B se remite más al 3705, que son placas y películas fotográficas que no son film, y el 49, que son libros, folletos o impresos similares, ¿no?, que obviamente también en algunos aspectos las películas cinematográficas o film con este capítulo es muy difícil de medirlo económicamente, porque hoy por hoy no representan y no tenemos estadísticas buenas, ¿no? También el acuerdo prevé, según el artículo 50 del Tratado de Montevideo, algunas excepciones que los países se pueden amparar por esta libre circulación. Uno es para proteger la moralidad pública, que es un caso típico, para cumplir leyes de seguridad, y el otro es para proteger patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico. Hasta ahí es un poco el contenido del acuerdo. Ahora, la Secretaría, junto con los países miembros, desde el año 2010, viene realizando diversas actividades tendientes a tratar de impulsar el acuerdo y empezar a, digamos, no sé si tomar conciencia, pero a tener actividades un poco más concretas para impulsar las industrias culturales, ¿no? Entonces, aquí se desarrollaron actividades en dos ejes. En un eje que es el eje para promover el comercio de bienes y servicios culturales, y otro eje que es el eje de cooperación. En el eje para promover el comercio de bienes y servicios culturales se realizaron dos actividades fundamentales. Una es actualizar el texto del Acuerdo Regional número 7 en base al Convenio sobre Promoción y Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de 2009, que es del UNESCO. Para ello se contrató al experto que tengo a mi lado, al doctor José Miguel Onaindia, quien elaboró un informe, y algunas conclusiones que puedo adelantar, porque después él lo puede decir mucho mejor que yo, fueron, por ejemplo, se detectaron algunos inconvenientes. Podría ser elaborar un estudio que tienda a armonizar la normativa para facilitar la circulación de obra de arte en los países. Hay un problema que se ha visto en facilitar este tipo de agilizar las cuestiones, ¿no? El otro es la cooperación en materia de cuentas satélite de cultura. Ya lo habían mencionado antes. La industria cultural y en particular industrias creativas tienen un peso cada vez mayor y muchas veces no se visualiza. Entonces creo que las cuentas satélite de cultura son un método estadístico para poder visualizar cuál es el impacto. Hay países que ya lo tienen aplicado: Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, y creo que Brasil lo implementa en el 2015. Entonces esto podría ser también algunos no les gusta que lo llamen cooperación sur-sur, pero sería cooperación entre países, ¿no?, de la LADI para poder, digamos, generar este tipo de estadísticas y ver realmente el impacto que tienen en los países. Algunas de las cifras las dijo José Alonso del CLAE. En general son entre 3 y 4% del PBI, pero sería interesante evaluarlo para todos los países. Otra de las iniciativas que también se mencionaron en el estudio era establecer una red de salas de exhibición de obras audiovisuales, que creo que la RECAM algo está trabajando en eso. Entonces, por eso es bueno este simposio, para no duplicar actividades. El otro eje importante es la actualización y ampliación de coberturas de ítem que tiene el acuerdo. El acuerdo tiene un ítem limitado, ¿no? Tiene 27 ítems y nosotros nos basamos, en primer lugar, hicimos la conversión de todos los ítems del acuerdo a lo que es la Analadiza 2012. La Analadiza 2012 es una conversión al sistema armonizado y es el lenguaje de la LADI, digamos. Eso facilita a los negociadores saber cuál es el arancel nomenclador que tienen que aplicar en sus negociaciones.
Eso fue un primer paso. El segundo paso fue ver el estudio de la UNESCO sobre el marco de estadísticas del 2009, donde la UNESCO ahí también hace una clasificación de industrias culturales, y en base a eso nosotros descubrimos que había 60 subpartidas de la UNESCO que no estaban contempladas en los anexos A y B. De ahí hicimos una discriminación y bueno, y entre esos llegamos a un total de 27 ítems aproximadamente que se agruparían en instrumentos musicales y otros materiales impresos, que potencialmente podrían incluir, no quiere decir que lo tengan que hacer, pero potencialmente podrían incluir. Y luego el tema de los avances tecnológicos. Eso es innegable, los formatos están cambiando, entonces incluimos 3 ítems en ese estudio también como sugerencia, donde se incluirían CD, CD-ROM, CD-RAM, DVD, entre otros, ¿no? Entonces, esta nueva cobertura del acuerdo, que fue realizada en varios estudios, es difícil de mensurar en tema de comercio, porque no es que con la nueva cobertura se incrementa un 50%, un 60% o algún dato, ¿no? Porque en realidad también hay otro tema adicional que se tiene que tener en cuenta, que es que los acuerdos de nueva generación, los nuevos acuerdos de alcance parcial, son más amplios, tienen el formato de TLC. Entonces ya incluyen en muchos acuerdos ítems que ya estaban contemplados en el R7. En ese sentido, quizá caminar por el camino del R7 podría ser bueno en algún punto. Bueno, se debería evaluar bien a conciencia si se incluye o no la nueva cobertura, y ese es un trabajo que actualmente estamos haciendo entre la Secretaría y los países. En el eje de cooperación, ahí sí también se incluyó la Secretaría en conjunto con los países. Hay un grupo de trabajo de acceso a mercados donde trabajamos ese tema y decidieron en la Secretaría incluirlo junto en la agenda de la LADI en el 2015 en el programa de actividades, y lo que hacemos ahí es simplemente tratar de evaluar cuáles son o cuáles podrían ser actividades para un programa de cooperación en materia de los 3 ejes: educación, cultura y ciencia. En ese sentido, nosotros celebramos la iniciativa de poder convocarlos y estar con los expertos aquí, porque del intercambio de ideas con los expertos, eso es muy fructífero porque son insumos para analizar en un potencial programa de actividades. Nosotros, como Secretaría, en conjunto con los países, también está en discusión y en debate algunos puntos que podrían tener el programa de cooperación, ¿no? Hemos colaborado codo a codo con UNESCO, con Frédéric Ballerón en el ámbito de cultura, con Guillermo Canela en todo lo que es la parte de TICS y con Ernesto Polcuch en toda la que es la parte ciencia. Y ahí tenemos algunos puntos que podríamos mencionar como un borrador. Por ejemplo, nos parece que una actividad de circulación de obras de arte para muestras o exhibiciones, ver cómo se puede acelerar o qué regulación hay en los países y cómo se puede mejorar, facilitar eso. Tenemos un centro de formación virtual aquí en la LADI y ya hay montados cursos en el centro de formación virtual. Por ende, podría ser una herramienta útil para divulgar, ¿no? Sobre todo temas relativos a una consultoría que hizo UNESCO, que nos presentó aquí en Aladi, el tema de los servicios educativos abiertos, por ejemplo, recursos educativos abiertos, cuáles son los beneficios, si los hay, son una de las cuestiones que podrían incorporarse. Después, un programa de difusión de becas estudiantiles, de base de datos. Ahí nos parece interesante que muchos estudiantes puedan tener centralizado en Aladi quizá los cursos que existan y tener becas. Después, por ejemplo, las tesis de maestrías o doctorados que estén publicadas, ¿no? Muchas veces uno como investigador observa alguna tesis que esté publicada y eso habilita o no, digamos, uno se puede poner en contacto con un investigador o no duplica una tarea, ¿no? Y me parece que también en el ámbito de cooperación de industrias culturales podría ser importante, bueno, el ciclo obviamente de cine, continuar, explorar alguna posibilidad de hacer algún concurso de cortos en base a las TICs y las nuevas tecnologías que existen. Y creo que también una idea en términos económicos es la cooperación sur-sur en cuentas satélites de cultura, ya que el convenio Andrés Bello de Colombia está promoviendo una metodología, un manual metodológico de cómo realizar una cuenta de cultura,
y podría haber un programa de cooperación donde se pueda divulgar este manual metodológico y los países que ya lo implementan puedan ayudar a los funcionarios de otros países que todavía no lo tienen para ver la dimensión que realmente tiene la cultura, la generación de empleo, etcétera, porque la base que hoy tenemos de datos no lo permite. Así que eso es a grandes rasgos un poco las actividades de la LADI y esperamos con los organismos poder coordinar y así llevar adelante esta iniciativa de promover las industrias culturales. Muchas gracias. Bueno, le cedo la palabra a la señora Nancy Cayano del Mercosur, del RECAM del Mercosur. Bueno, muchas gracias. También agradecer a la LADI y a todos los países integrantes por esta oportunidad, este espacio de encuentro que ya de por sí es propicio para intercambiar ideas y para conocernos. Como decíamos, a veces uno está en sus áreas y es importante la transversalización de los temas y no duplicar instancias. Entonces son excelentes espacios. El objetivo de la presentación era contar qué es lo que está haciendo la RECAM, qué es la RECAM y qué no es la RECAM también, porque a veces se generan como falsas expectativas, en particular en la industria del cine. La RECAM no es un fondo de coproducciones, ya existe el fondo, como contaba Alberto, el fondo de Ibermedia. Lo que la RECAM sí intentó fue facilitar la participación de Paraguay, que cuando se creó la RECAM en el 2003, Paraguay no era miembro activo de la CASI, entonces sí se generaron las reuniones en forma paralela para que fuera participando, y hoy por hoy Paraguay es miembro de Ibermedia y DocTV, entonces justamente como son los mismos fondos y son los mismos países, son los mismos institutos, solo que en el caso de la RECAM son menos países, son solo los del Mercosur, se dejó en la CASI que bien está llevando ese tema y todas las coproducciones van por ese ámbito. Entonces, a ver cómo paso por aquí. La RECAM se creó en el 2003, es un órgano consultor del Mercosur y fue en ese entonces un pedido del sector privado y una fuerte voluntad política de los organismos de cine y el audiovisual que entendieron que el tema del cine tendría que tener un espacio especial dentro de la estructura del Mercosur. Por eso, si bien sigue los lineamientos del Mercosur Cultural, tiene un ámbito propio que es dentro del GMC, el Grupo Mercado Común, y trata los aspectos económicos y culturales como es la industria audiovisual. En ese entonces los objetivos eran bastante más ambiciosos de lo que después en la práctica se pudo lograr, como la gente que trabaja en integración puede reconocer que es un poco frustrante a veces. En la creación y en el reglamento y en el primer plan estratégico había una idea de armonización de legislación, de libre circulación de toda la cadena productiva, cosa que no se logró. Incluso la RECAM tiene una normativa del 2006 que es de reconocimiento mutuo entre las obras cinematográficas, porque era una manera de tener un ámbito específico. El régimen de origen del Mercosur tampoco era de utilidad para el sector audiovisual. Se intentó en las reuniones de la Comisión de Comercio explicar esta particularidad, pero el régimen de origen es contradictorio con las leyes de cine. Entonces, como no prosperaba ninguna reglamentación particular, se aprobó la normativa sin fines aduaneros. O sea que no tenía mucha utilidad para el productor ni para la RECAM que ese certificado no tuviera ese efecto que facilitara desde el intercambio de los materiales y de las cámaras y de los rollos. Incluso en ese entonces, que era más o menos 2005, todavía se hablaba de rollo y el material fílmico y el problema de la aduana cuando en la aduana se quería pasar un rollo a través de los rayos X que un director puede agarrar
un ataque de pánico si sucede eso. No se entendió, no prosperó, entonces lo que hizo la RACAM directamente es un salto hacia adelante de ese tema, no está en agenda actualmente, sino que se vio que la tecnología también iba hacia el tema digital y uno de los proyectos que ahora está, en ese entonces 2006, que ahora está implementándose es el de la red de salas digitales, que le voy a contar después. La RACAM está formada por las autoridades de cada país. En cada país es distinta la estructura, algunos son institutos, otros son agencias, otros son dependientes del ministerio, digamos, las estructuras son diferentes, pero en cualquier caso los coordinadores nacionales son las máximas autoridades en materia de cine. En el caso de Argentina es el INCA, Brasil la Secretaría del Audiovisual y la Agencia del Cine, en Paraguay la Dirección del Audiovisual, en Uruguay el Instituto de Cine y la Coordinación Alterna Locaciones Montevideanas de la Intendencia de Montevideo, Venezuela el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y, digamos, son los estados partes. Sin embargo, en la RACAM participan activamente también los estados asociados. Si bien hay algunas actividades que son más rígidas por estar dentro del Mercosur, en general es bastante más amplio e inclusivo. Entonces, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, todos los estados asociados participan. No en la parte normativa, pero sí en las actividades. Ha pasado, por ejemplo, que se han hecho dentro del convenio con la Unión Europea, los estados beneficiarios son solamente los estados parte, pero sí se ha logrado que participen estudiantes sin que reciban becas. Digamos, la RACAM tuvo políticamente la intención de que sea lo más amplio y abarcativo posible y no centrarse solamente en los estados miembros plenos del Mercosur, para hablar del tecnicismo. Incluso Venezuela, por ejemplo, estaba desde el inicio de la RACAM, cuando todavía no era miembro pleno. Lo mismo está sucediendo con Bolivia y así se va ampliando hacia el espíritu latinoamericano, que a nivel de identidad es mucho más genuino también que lo que uno intente mercurizar. Realmente es la identidad latinoamericana la que unifica. El programa de trabajo, la RACAM se reúne semestralmente, como, bueno, no sé si todos saben ya del tema Mercosur, pero es reunión semestral, periódicamente desde el 2003 se sigue por las presidencias pro tempore y crea una secretaría técnica que da seguimiento a los temas y es como un poco de articulación y de mantener los temas en las agendas nacionales. Tomo las palabras de la directora del ICAO que contaba hoy, que es difícil mantener ese tema porque siempre las urgencias suelen ser más nacionales y por ahí el rol de las instancias técnicas y regionales es eso, es como recordar, tener el histórico y también contar lo que ya sucedió, porque los funcionarios cambian y los tiempos del Mercosur también son complejos porque rota semestralmente. Entonces siempre es los programas de trabajo, que es importante que los aprueba el Mercosur y las cancillerías siempre colaboran, y el rol de las presidencias pro tempore, que son las que definen políticamente la agenda y bueno, dan el lineamiento de los temas, los nuevos temas y tal. Los temas que se están llevando ahora son circulación de contenidos, patrimonio audiovisual, capacitación y comunicación. La RACAM firmó un convenio, propuso al GMC y al Mercosur en el 2009 un convenio de cooperación con la Unión Europea que tenía los ejes de legislación comparada, capacitación, patrimonio y circulación. La entidad de gestión está delegada dentro del INCA y hay un punto focal por cada país para la implementación en territorio de cada uno de los temas. Y lo que logró realmente es ese convenio, más allá de los resultados programáticos, es consolidar también a la integración, la participación de los países, porque como todo
todo acto del Mercosur tiene que darse por consenso y eso es un ejercicio que se dio desde en elegir qué actividades se iban a implementar, en las licitaciones y en todo se garantizó que estuvieran todos los países. Entonces el proyecto está terminando y sin embargo quedan muchos temas que la RECAM capitaliza y que sigue el día después del convenio, que es la semana que viene, cuando termina el convenio. A nivel de contenidos, bueno, hay un convenio con Televisión América Latina, que después seguro Luis también hablará de tal, que fue para un concurso de cortos, que la RECAM fue jurado, que fue súper exitoso, se presentaron 600 cortos y se eligieron algunos que se van a distribuir en la red de salas digitales. Otro de las actividades para facilitar la circulación es la entrega de un premio que se dio por primera vez en el Festival de Mar del Plata, el festival más importante de América Latina, o uno de los más importantes, pero a nivel de categoría es clase A. Entonces el Inca, en su presidencia pro tempore, eligió este festival para hacer una entrega de un premio. Y fue con apoyo del alto representante general del Mercosur, se dio una estatuilla, un subtitulado, digamos, la película, ganó una película chilena que recibió el subtitulado del portugués, y una mención especial a una película brasileña que recibe el subtitulado del español, y la opción para circular en la red de salas digitales. Y como fue una experiencia muy linda, se va a repetir, incluso en esta reunión de la RECAM se va a tratar de regularizar ese premio y que sea cada presidencia pro tempore la que defina un evento, que haga entrega y que también se vaya nutriendo la red de salas digitales. La red de salas digitales comenzó allá en el 2009. El proyecto está desde el 2007, incluso era súper de vanguardia por hablar de una red de salas digitales en ese entonces. Los tiempos del convenio y después de la implementación hacen que recién se estén instalando ahora y la parte tecnológica avanzó mucho más de lo que el proyecto requería. Sin embargo, se está implementando igual como una prueba piloto de circulación, de generación también de espacio cultural. En un primer momento la idea fue que fueran los proyectores de máxima resolución y que fuera un circuito comercial. Ese modelo no se pudo implementar y se está implementando un modelo que es de espacios culturales, salas universitarias. Ay, y se pasó volando. Y bueno, ahora les voy a mostrar. Estos hasta ahora se proyectaron el 17 de noviembre en la Sala Citarrosa, la Semana del Cine y el Día del Patrimonio Mercosur. El 26 de marzo, el Día del Mercosur, también se proyectaron en las salas uruguayas, que son las instaladas. Y ahora actualmente están pasando el 20 aniversario de la marcha. Estas son las salas, este es el mapa, que lo pueden ver en la página de la RECAM también. Tienen la entidad que programa los contenidos, está en Montevideo, y las salas son 10 en Argentina, 10 en Brasil, 5 en Paraguay y 5 en Uruguay. Por reducción de asimetrías, como es uno de los vectores de la RECAM, también Paraguay y Uruguay recibieron el proyector, además de la transmisión, y Argentina y Brasil reciben los receptores y los players, sería el nombre técnico. Y realmente se están instalando ahora. Uruguay, como ya terminó de instalar todo, ya está empezando a programar. En Argentina están instalados también y la idea es que este semestre se termine de instalar y programar. A nivel de patrimonio, también con el convenio con la Unión Europea, no tengo para darles a todos, pero se restauraron películas, que también fue un desafío elegir qué películas se restauraban y cuáles se digitalizaban. Y
también se eligió, en concordancia con la UNESCO, la celebración del 27 de octubre, el Día del Patrimonio Audiovisual del Mercosur, que se hizo una muestra y durante el Festival de Mar del Plata se pasaron contenidos y están disponibles también. No tengo tiempo, pero está el spot del Mercosur que se hizo el 27 de octubre pasado, y en esto de transversalizar y buscar instancias también se está intentando con UNESCO para el año que viene hacerlo alguna actividad conjunta. Este año 2015 hacer una actividad conjunta. Este es el pack, estos son los materiales. Capacitación, también se hicieron talleres con el convenio con la Unión Europea, que fueron súper gratificantes, e incluso los materiales que se produjeron en esos talleres se están ganando en festivales internacionales. Se han formado grupos y muestras y coproducciones, porque en todos los talleres se garantizaba la participación de estudiantes de todos los países, así que no solo fue la capacitación, sino también estar conviviendo en ese tiempo. Esta fue la muestra. En este semestre la Presidencia Pro Tempore de Brasil incorporó el tema de accesibilidad, que no estaba en la agenda de la RECAM, y que también la idea es accesibilidad para ciegos, sordos y hipocúsicos, y se están haciendo las pruebas para que la red de salas también tenga esta calidad de accesibilidad. Se hizo en San Pablo. Los estudios comparados que se están analizando para implementar. Esta es la foto de uno de los talleres. Están los videos que los pueden ver en la página de la RECAM también. Cada uno de ellos, nosotros decimos que parecen guionados porque son hermosas las experiencias que cuentan. En la Cinemateca Brasileña se hicieron talleres de preservación patrimonial en diciembre, enero y febrero, también con participantes de todos los países. A nivel de comunicación, lo pueden ver también en la página, está en el calendario de festivales, en la base de datos de las películas, y tenemos tienen ahí los contactos, el Facebook, el Twitter, el Skype y todos los datos. Y estamos a disposición claramente para todo lo que se pueda ayudar en las otras instancias, y para la LADI o para la CAM y todo. Muchas gracias. Bueno, continúa en el uso de la palabra el señor Elmer Schialer, director general del CAM. Muchas gracias. Muchas gracias a la LADI por esta amable invitación a este conversatorio, a este simposio sobre temas tan importantes y tan vigentes como ni más ni menos la cultura en nuestros países. Yo voy a comenzar señalando algo que para nosotros es fundamental, pero no necesariamente evidente en la comunidad andina, y es la construcción de la ciudadanía andina. La comunidad andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Sistema Andino de Integración, se entiende fundamentalmente o se le conoce fundamentalmente por sus aspectos o sus lados, sus facetas de carácter comercial. Sin embargo, los países miembros de la Comunidad Andina y obviamente los funcionarios y la Secretaría General de la Comunidad Andina, luego de 4 años de reflexión que empezaron allá por el año finales de 2010, se dieron cuenta que, si bien es cierto todo ello es muy importante, el comercio y el intercambio económico y de los demás factores de la producción en nuestros países, la causa eficiente, lo central de todo esto era el sentimiento de pertenencia. Y ahí es donde lo cultural juega pues un rol vital. Juega un rol vital y lo ha hecho en la comunidad andina, inspirados en el convenio Andrés Bello que se mencionó, desde el propio inicio de este acuerdo de Cartagena, hace ya muy pronto, en algunos días más, el 26 de mayo, 46 años. En su carta constitutiva encontramos en los artículos
129 y 131 del Acuerdo de Cartagena, justamente referentes importantísimos a la dimensión y el rol que juega la identidad cultural en la formación de los valores ciudadanos que coadyuvan a la integración entre los países, ¿no? Y esto ha sido una constante a lo largo de estas casi 5 décadas que ya tiene la comunidad andina, y ha emitido una serie de decisiones que, como ustedes saben, son leyes para los países andinos de aplicación directa e inmediata, ¿no es cierto? Una serie de decisiones en el ámbito de la cultura. Lo primero que se preocupó o se preocuparon los países es de tratar de proteger el patrimonio cultural, de evitar el tráfico, de tener registros, de establecer lineamientos para la recuperación, el seguimiento y recuperación de piezas, pero eso fue solo el principio. Con el tiempo también se ha llegado a coordinar las políticas que en materia de cultura los países andinos deberían aplicar en sus respectivos territorios nacionales, ¿no? Se crea así primero el Consejo de Ministros de Educación, luego el Consejo de Ministros de Cultura y Culturas de la Comunidad Andina, que son órganos consultivos de los dos órganos principales, tomadores de decisiones en la Comunidad Andina, que son el Consejo Andino de Cancilleres o de Ministros de Relaciones Exteriores, el CAMRE, conformado obviamente por estos, y la comisión que lo conforman los ministros de Comercio Exterior de los países andinos, que son los dos órganos que emiten decisiones, ¿sí? Decisiones que, como repito, tienen fuerza de ley. Tan importante es el tema de la cultura en la actividad de la comunidad andina, que dentro de los 10 objetivos andinos de desarrollo social, se pone uno que me parece a mí que es esencial, que es el afianzamiento de la interculturalidad, la identidad andina y latinoamericana. A esto último vamos a entrar cuando hable muy brevemente sobre la convergencia a la cual también nosotros estamos abocados. ¿Y cómo vamos a afianzar esta interculturalidad? Obviamente de manera dinámica, transversal. Es decir, esto se hace a través de todos los ámbitos de acción de la comunidad andina. Lo hacemos a través del fortalecimiento de la institucionalidad, es decir, hay un componente cultural permanentemente presente en todas las acciones que realizan los diferentes comités. Hoy en día 27, estuvimos en algún momento creo que en 100 y tantos comités como estructura, si se quiere, deliberativa de la comunidad andina. Como comprenderán, un poco difícil de abarcarlos todos y de manejarlos. Esta reingeniería, así se llamó este proceso que termina el año 2014, los redujo a los 27, pero en estos 27 comités hay siempre una visión específica de cómo lo que se hace, transportes, comunicaciones, estadística, y ahí voy a entrar a los temas de las cuentas satelitales, cuál es el componente o cómo afecta al tema cultural. Esto es algo que está en las decisiones andinas y se plasma en planes de trabajo anuales que los propios comités, estos 27, como repito, están en proceso, todavía hay algunos que no lo han hecho, están en proceso de elaborar y formalizar. Otro de los ejes para llevar a cabo esta octava, digamos, este octavo objetivo andino es que duda cabe, la naturaleza inclusiva o incluyente y altamente participativa en la definición de los contenidos culturales que se desee promover.
así los consejos consultivos de directa participación social que tiene la comunidad andina, en donde destacan la mesa de afrodescendientes, por ejemplo, el comité consultivo de poblaciones indígenas, pero también está en los temas laborales, están presentes los temas empresariales, también están presentes los temas municipales y del consumidor. A través de estos mecanismos de vinculación directa del Sistema Andino de Integración, particularmente de la Secretaría General, con el ciudadano andino, es que se generan los contenidos que luego, de analizados y puestos en valor y estructurados, vamos a decirlo así de alguna manera, son sometidos a las entidades decisoras de la comunidad andina, la comisión o el CAMRE, para su sanción como, eventual sanción como políticas, como lineamientos, como planes, ¿no? Y finalmente el tercer eje de acción es el que nosotros denominamos el patrimonio en su diversidad, ¿no? Para nosotros es fundamental en la generación de la identidad andina, pertenecer a un grupo, a una etnia, culturalmente, por supuesto, nos distingue, nos define y nos enorgullece, o por lo menos lo debería ser. No siempre ese es el caso, como hemos escuchado en esta sala. Pero eso tampoco nos excluye. Esto nos define y justamente esta autoafirmación es la que nos permite luego saber cómo contribuir y cómo es que pertenecemos a un ámbito un poco mayor. No solamente soy otavalo, sino que también soy ecuatoriano, por lo tanto andino, pero soy también latinoamericano. Es decir, para ustedes son, en este lindo país que por primera vez conozco, Uruguay, ustedes son pues uno de los astros máximos de la historia del fútbol, ¿no es cierto?, pasada y presente. Es como cuando uno es hincha de un equipo de fútbol, uno tiene su hinchada local, tiene después el equipo, digamos, de primera división, pero eso no obsta pues que tener ser hincha de su selección nacional, pero cuando juega pues un país latinoamericano que está presente en el Mundial, por lo menos es el caso del Perú de hace por lo menos 20 o 30 años, debo decirlo lastimosamente. Nosotros vamos pues por el equipo argentino, mexicano, brasileño, uruguayo que está en el Mundial, sin que eso nos desdibuje como andinos, como peruanos, y vuelvo al ejemplo ecuatoriano, como otavaleños, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros este vector que cruza todas las capas y dimensiones de la cultura latinoamericana, porque nos define de manera, digamos, aditiva y no excluyente. Ya para ir finalizando, simplemente quiero referirme a tres cosas que me parecen muy importantes de un documento que tenemos que se llama el Plan Andino de Industrias Culturales. Este Plan Andino de Industrias Culturales tiene 4 componentes: uno de información cultural, uno de formación artística y cultural, otro de promoción, difusión, intercambio y comercialización cultural, y finalmente aquel del financiamiento, ¿no? Estos componentes desarrollan las industrias culturales que los propios países miembros priorizan, tanto en el ámbito audiovisual, que hemos estado conversando de manera muy interesante toda esta mañana, los fondos editoriales, las empresas fonográficas, como también en las artes escénicas. Y allí nosotros en la comunidad andina tenemos un proyecto que está normado por una decisión, la 782, que se llama Programa de Armonización de Estadísticas y Cuentas Satélite de la Cultura. Para nosotros eso es esencial. Tenemos todos la sensación y algunos números
muy importantes de cuánto contribuye la cultura a la economía misma a través del comercio, a través de la puesta en escena o la demostración de nuestras diferentes actividades y atesoramientos culturales, pero sin embargo, por lo menos a nivel andino, no tenemos una cifra exacta, salvo algunos países. Se mencionó Colombia, que es correcto, y entiendo que Ecuador también. En el Perú y Bolivia todavía se está trabajando ello a nivel interno. Pero sin embargo, a nivel andino no podemos comparar todavía esto. No podemos comparar por justamente las dificultades de comparabilidad que los estadísticos y los economistas señalaran prontamente en función de los diferentes índices, criterios o categorías que se utilizan en cada caso. Bueno, la decisión 782 tiene el objetivo de armonizar justamente estos criterios para hacerlos comparables, por lo tanto más operables, y tiene esto un objetivo de política clarísimo, y es que uno de las tragedias de las industrias culturales, como se decía esta mañana, es que sí, puede ser muy importante y hasta refrescante ir a ver una película y ver que esto mueve algún dinero, pero las actividades de promoción de esta industria son presupuestariamente todavía insignificantes. A ello, como todos sabemos, apunta este proyecto o programa de armonización. Lo otro que quería hablarles o conversarles es acerca del portal cultural de la comunidad andina, Culturande. Ahí en Culturande encontrarán ustedes www.culturande.org una serie de productos pasados y presentes de la comunidad andina en temas cinematográficos. Está Butaca Andina, por ejemplo, que tiene más de 180 películas ahí en el directorio. Hay también un listín o directorio muy amplio de productoras, cineastas, directores, todos andinos, ¿no? Está también música. Han habido una serie de concursos musicales revalorando las diferentes expresiones culturales musicales andinas. Están también documentales para televisión en un apartado llamado Ventana Andina, etcétera. Eso lo que creo yo que vale la pena realmente visitarlo. Y la tercera cosa es efectivamente un proyecto que tenemos entre manos bastante interesante, y es aspirar a tener, ya que somos un organismo de comercio medular, pero no solamente, un sello cultural andino. Un sello cultural andino que efectivamente proteja y venda los productos culturales de nuestra región. Y para ello el primer paso es construir una red de micros, pequeñas y medianas empresas andinas en materia e industria cultural, que van desde lo sofisticado que podría ser, digamos, la empresa del cine, hasta efectivamente los tejedores de sombreros de paja del Ecuador, que desafortunadamente para ellos se venden como sombreros de Panamá, pero que en realidad están hechos en el Ecuador. Esto es algo que creo yo que va a aportar muchísimo justamente a la revalorización, no solamente del comercio de este tipo de productos, no solamente a la cultura, en este caso andina, sino a la construcción esta que hablábamos de la ciudadanía andina. No les voy a hablar de Capacñán, porque creo que lo conocen ustedes mejor que yo. Son 30.000 kilómetros de una calle, de una vía, de una avenida estructuradora de todo este mundo, de las dimensiones y la importancia de lo que fueron las vías romanas en su momento. Pero sí quiero decirles que para nosotros en la comunidad andina buscamos prioritariamente la unidad en la diversidad de entidades, no buscamos la homogeneización de ellas,
pensamos que es un espacio de convergencia y de aculturaciones mutuas que evidencian o que se evidencian en el intercambio comercial. Y por ello, ponemos aquí en pantalla muy brevemente, señalo, no, perdón, la anterior, gracias. Las 4 áreas que pensamos que nosotros con lo que nosotros podríamos aportar para este esfuerzo de convergencia que puede darse, y de hecho creo yo que es un marco ideal en el ALADI, en temas de materia o en materia cultural, que son justamente el fomento de las industrias culturales en todas sus expresiones, ¿no es cierto? La información cultural, cuentas satélites, formación artística, intercambio de experiencias, se habló de cooperación sur-sur, cosa que me parece absolutamente vital, la defensa de nuestro patrimonio, armonizando entonces los procedimientos para recuperación, para vigilancia y para certificación de nuestros bienes culturales, crear las plataformas de control o que se hablen, si es que ya existen estas plataformas de control distintas, unas y otras. Y obviamente algo que sí lo tenemos muy cerca del corazón es que en todo esto la participación civil, la participación de la población sea algo que es un elemento, un vector, una herramienta fundamental para que todo esto sea vivo, sea dinámico y por lo tanto sostenible en el tiempo. Yo les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces la mesa con la exposición del señor Boris Faingola, presidente del Grupo Iberoamericano de Editores. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los aquí presentes. Fundamentalmente y en principio el agradecimiento a ALADI por invitar a la industria editorial a participar de este simposio. Paradójicamente, muchas veces las industrias culturales como herramientas de integración latinoamericana desconocen, sabe Dios por qué, en muchas ocasiones la industria editorial. Entonces, para nosotros, como sector editorial, estar aquí, escuchándolos a todos, compartiendo con ustedes y mostrándoles en parte algunos de los problemas que tenemos, es fundamentalmente importante. Así que desde ya para ALADI el agradecimiento más sincero del Grupo Iberoamericano de Editores. Y a continuación, contarles un poco qué es el Grupo Iberoamericano de Editores, porque contamos con una notoria falta de marketing y publicidad en lo que hacemos. El Grupo Iberoamericano de Editores, fue formado sobre finales de la década de los 70 y no es más que la conjunción de esfuerzos y la búsqueda de herramientas para optimizar todo lo que hace a las dificultades por las que atraviesa el libro y atravesó históricamente el libro y atravesará el libro siempre, y los desafíos formado por todas las cámaras, asociaciones y federaciones que hacen al comercio del libro en cada uno de los países iberoamericanos. Cuenta en este momento con 27 asociados, con 27 afiliados, las 3 Américas, por supuesto, Latinoamérica en pleno, España y Portugal. Para el GIE es sustancialmente importante la defensa de 2 tópicos que se han manejado aquí durante toda la mañana y que naturalmente conllevan en sí mismos problemáticas diferentes y difíciles de solucionar. Uno es la libre circulación de libros e ideas, que más adelante en unos minutos les voy a contar de qué va en lo que hace a lo nuestro, y la otra es la defensa de los derechos de autor ante cada avance tecnológico de los cuales uno no reniega, a los cuales uno está resignado, de los cuales uno utiliza, hace uso a diario, pero que conllevan en sí mismo un problema para la difusión y para el libre comercio que debiera tener el libro, garantizando absolutamente todo. Omití decirles al principio que para la cultura uruguaya y para el sector editorial en general, hoy es un día muy difícil. Hace unos pocos días perdíamos a Eduardo Galeano, hoy perdimos a Carlos Maggi, como ya fue dicho aquí de mañana, y nuestro sector siente estos golpes, en particular nuestro país, y ahí como uruguayo, más allá de mi presidencia circunstancial del grupo, les debo decir, nos estamos quedando cortos de referentes en Uruguay. Y esto, un país como el nuestro,
chico en lo cuantitativo y sin chauvinismos, importantísimo cualitativamente, son golpes que no solamente lo siente la cultura de un país, sino en definitiva el sector editorial. La Feria del Libro de Buenos Aires, que terminó el lunes pasado, no dejó de homenajear a Eduardo Galeano prácticamente todos los días. Y esto para uno que está trabajando en este negocio, en este métier del libro desde hace 42 años, lleva una carga emotiva importantísima. Hoy nos despertamos con esta triste noticia de Maggi y bueno, es otro golpe. Por allí, amablemente, Cristian me había sugerido titular nuestra charla con recomendaciones. Y yo no tengo más remedio que hablar de las recomendaciones de lo que no debiera pasar para que todo sea para mejor. Nosotros estamos teniendo a nivel del Mercosur, en general estamos teniendo a nivel internacional, pero en particular en el Mercosur, realmente trabas para la libre circulación del libro. Trabas que pasan por aspectos burocráticos, que pasan por diferentes políticas de los diferentes países que integran el Mercosur, y en esto no podemos tener injerencia alguna, ni debemos tenerla, ni queremos tenerla, pero trabas que hacen a las dificultades. Y para eso les pongo ejemplos muy concretos. Tuvimos que llevar prácticamente contrabandeados, a pesar de lo grosero del término, libros a la Feria de Buenos Aires, porque no hubiéramos llegado a tiempo, por más que hacía 6 meses estábamos haciendo trámites para que el stand de la Cámara Uruguaya del Libro en Buenos Aires tuviera libros. Ya nos ha pasado que ha tenido solamente afiches en otros países porque no han llegado los libros. En 10 días se inaugura la 16ª Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra, una feria realmente, se lo explicaba a la señora representante de Bolivia, una feria realmente importante en lo que es en el concierto del sur del libro. Uruguay no va a estar presente porque es muy complicado mandar los libros a Santa Cruz de la Sierra. 3 días después se inaugura la Libroferia de Asunción, ahora, a fin de mes. Libros uruguayos no va a haber en Asunción, porque es muy complicado mandar libros desde Uruguay hasta Paraguay. Estas son las trabas, cuando hablamos de la libre circulación del libro, a las que hacía referencia en el comienzo de este simposio. Señalo para allá porque estaba ubicado allá, Chacho, no dijo ni más ni menos que lo que nosotros esperábamos explicarles un poco desde el punto de vista comercial e industrial del sector editorial. Hay trabas reales que yo creo que no están siendo cumplidos en cuanto a lo que mencionaba Cristian al principio. Partida 4901 para libros, decías Cristian. Esto no existe en la importación y exportación de libros. Recibir libros de Buenos Aires en Montevideo hoy implica mayor costo que recibirlos de Barcelona. Entonces yo me pregunto, y estoy siendo tal vez crítico o excesivamente crítico, pero me pregunto hasta dónde la grifa Mercosur Cultural está apoyando de alguna manera el libre trasiego de libros, de idas y de venidas. Hablo a nivel Mercosur, pero podría trasladarlo a todos los países de Latinoamérica. No circulan libros colombianos en Uruguay, no circulan libros uruguayos en Perú, ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni hay libros bolivianos aquí, ni hay libros en Chile, donde es un capítulo aparte porque allí hay problemas de IVA y demás. Es el único país del Cono Sur que mantiene el IVA de los libros, un IVA del 19%. En el resto de los países del Mercosur y del resto de América, el libro está totalmente exonerado de trabas arancelarias, de tributaciones y de impuestos. Resulta realmente absurdo que sea tan difícil trasegar libros dentro de un continente como el latinoamericano cuando queremos hablar de la integración latinoamericana y de la cultura latinoamericana, en definitiva, que son todos los conceptos que se han ido manejando aquí en La Mañana y que desde ya compartimos y suscribimos en todos sus términos. Más allá de esto, el libro tiene en sí desafíos y problemas que no escapan a la realidad ni de audiovisuales, ni de la cinematografía, ni de la música, pero que está bueno recordarlos, por lo menos para mantenerlos y tenerlos siempre allí en cuenta. El primero de los problemas es esto de la piratería. Hoy se habló en algún aspecto de la piratería y quedó allí flotando como que la piratería sería menos piratería porque esto hace acceder a las clases, en fin, a la literatura y demás, o se hablaba de la música o del cine. En el caso del libro, señores, la piratería se manifiesta bajo varios aspectos o bajo varias formas, digamos. Hay países en Latinoamérica que son posgrado en piratería, no vamos a nombrarlos porque no vienen al caso, pero tienen ferias del libro pirata, que se llevan a cabo paralelas a la feria del libro, no me gusta la palabra, pero voy a decir legal, porque del libro tendría que ser. Esto es un combate que hay que dar en complicidad con la justicia de cada país. Y lamentablemente muchas veces se confunde aquello de los conceptos de sociabilizar o socializar la cultura o democratizar los conocimientos de alguna manera
con lo que significa violar la propiedad intelectual y el derecho de autor. Un autor pone parte de lo mejor de sí y de su vida para crear un libro. Un editor invierte para que el libro pueda ver la luz del sol. Un librero se esfuerza o un distribuidor se esfuerza para que ese libro llegue a la gente. En definitiva, piratear eso es burlar todo lo que acabo de decir, pero además contar con cierta complicidad. En mi país, aquí, en Uruguay, se procesa levemente sin prisión y no pasa absolutamente más nada. En cambio, a veces por un hurto, que es menor realmente, aparecen grandes titulares y procesamientos con prisión. Uno no está pidiendo cadena perpetua ni paredón para un pirata, pero por lo menos que se deje de ver tan críticamente la función del fotocopiador o del pirateador de libros, o del pirata de libros, porque en definitiva lo que hace es trabar más todo esto que nosotros estamos buscando aquí sentados, que es instrumentar una verdadera integración latinoamericana que pase por la cultura. Uno de los rasgos de la cultura es el sector editorial, no es el único, ni es el más perjudicado, simplemente es uno más, que a veces, en mercados estrechos, como el uruguayo, siente doblemente la carga de todo esto. Estamos cansados de que nos pongan un micrófono delante y la primera pregunta que nos hagan es ¿por qué son tan caros los libros en Uruguay? Señores, los libros son caros en Uruguay porque tenemos un mercado estrecho, tenemos dificultades que acabo de explicitar en cuanto a trabas y las importaciones nos salen muy caras, no tenemos demasiado mercado, importamos poco y además todos los intelectuales y amigos tienen su link de descarga gratuita de libros. Entonces, ¿cómo no van a ser caros los libros en Uruguay? Este fenómeno de Uruguay nosotros lo exponemos en cada foro, en cada feria donde participamos, en cada micrófono que nos ponen delante y a veces tenemos esta complicidad del silencio atencioso y a veces no. Entonces, vaya otra vez un agradecimiento por esta atención que le están prestando a una industria que a veces queda un poco relegada porque sabemos que ningún país se va a salvar con la industria editorial. Pero muchos países se pueden morir si esta industria editorial no es de alguna forma sustentada o apoyada. Y no es con subvenciones, simplemente es facilitando el libre trasiego. Con esos elementos somos un sector feliz, o casi, o por lo menos menos infeliz. Hay un montón de aspectos que hacen a la carencia que tiene el libro. Por ejemplo, cantidad de ferias cuentan con cantidad de productos uruguayos. Si hay una feria de turismo, hay vinos, hay carnes, hay cueros, hay lanas. Nunca hay libros. Nunca hay libros. Los libros se exponen solamente en las ferias internacionales del libro y cuando podemos hacerlo llegar por todo lo que les contaba antes. Caso contrario, tenemos cero marketing. Y cada vez que la Cámara Uruguaya del Libro o que algún sector del libro participa en alguna feria fundamental para el libro, por ejemplo, pienso en Guadalajara, lo único que podemos llevar son afiches, un spot publicitario de Punta del Este y de Atlántida y fotos, además de libros. Entonces, quisiéramos llevar referentes en materia turística que aprovechen esta circunstancia del mundo editorial y de la foto de Benedetti, de Onetti, de Galeano y de Felisberto, para hacerle ver a la gente que además de haber cuatro escritores, fundamentales para la historia literaria de este país, hay infinidad de escritores que están pidiendo por favor salir a la luz. Lamentablemente se me fue mi amigo Sergio porque hubiera querido que escuchara todo esto, por lo menos para que articuláramos en conjunto soluciones. En este caso de Uruguay, pero esto puede ser trasladado, tenemos informes en cuanto a lectura y a toda la producción de todas las cámaras afiliadas al GIE. No los voy a aburrir ni los voy a distraer con porcentajes, pero créanme que se está haciendo poco a nivel gubernamental, ya no hablo del Mercosur, sino a nivel general, para sacar adelante esta industria editorial que en definitiva es articulador y vehículo fundamental en esta cosa de la integración latinoamericana que todos buscamos. Yo le agregaría de la integración internacional que es tan necesaria. El fenómeno del libro, como lo explicaba Chacho antes, de esta atomización del mercado que está habiendo, de estos grandes imperios que manipulan y que van comprando editoriales para hacerlas desaparecer, en esto soy profundamente crítico, pero también profundamente sincero, se está dando en toda América. Si desde los editores independientes, distribuidores independientes y libreros independientes, que muy pocas veces son escuchados, no se busca articular esfuerzos para que esto deje de pasar, señores, nos va a pasar lo mismo que explicaba Alonso hace un rato y lo mismo que han explicado los compañeros de las industrias audiovisuales y cinematográficas. Estamos polarizándonos y estamos yendo de pies y manos juntillas a leer lo que nos hagan leer y no lo que queremos leer. Y termino antes que me coloquen el papelito para darle paso al resto. Hace un rato alguien de la UNESCO dijo, pongamos
a la cultura como prioridad en las agendas. Y yo voy a citar a Habermas y le agregaría menos teoría y más praxis. Gracias. Bueno, por último, Luis González Zaffaroni, director ejecutivo de DOC Montevideo. Hola, buen día. Muchas gracias, Alay, por la invitación y muchas gracias también. Celebramos la iniciativa del embajador de Ecuador por poner este tema en debate y compartir este espacio de reflexión. Yo voy a comentar simplemente a partir de una experiencia puntual que es el DOC Montevideo, que es por lo que estoy acá, que es un encuentro de televisoras de América Latina y de documentalistas. Y a partir de esa experiencia hacer un cruce con las cuestiones que se han planteado para este simposio y repasar un poco esa experiencia. La integración, siendo DOC Montevideo un encuentro de televisoras latinoamericanas, la integración es un fenómeno que se da por necesidad. O sea, creo que hay una necesidad que son una necesidad común que identificamos entre diferentes actores, capacidades complementarias que podemos lograr intercambiar y la posibilidad sobre todo de beneficiarnos de un trabajo en red. DOC Montevideo es un encuentro que organizamos con el Ministerio de Educación y Cultura a través del ICAU y con la Intendencia de Montevideo a través de la Oficina de Locaciones y que tiene ahí como sede principal el Teatro Solís. Básicamente las áreas de trabajo que tenemos es capacitación, mercado, trabajo en red y una instancia de difusión y promoción de documentales de América Latina. En los 6 años que llevamos, este encuentro se ha logrado posicionar fuertemente a nivel internacional y eso ha sido debido a la estrategia de trabajo en red con otros actores clave del continente con fines comunes. Ahora estamos camino al próximo DOC Montevideo, recibimos 230 proyectos de 14 países de América Latina, donde Uruguay está en el lugar número 4 de esos proyectos, siendo Argentina el país que presentó más proyectos, después Colombia, Brasil, Uruguay y Chile. Durante el DOC Montevideo trabajamos en toda la cadena productiva del audiovisual, enfocado sobre todo en la capacitación, viendo esa como una necesidad común en el continente de espacios de desarrollo de proyectos donde fortalecer la escritura de esos proyectos, las estrategias de presentación y de comunicación de esos proyectos para potenciales inversores, potenciales socios de esos proyectos y abrir a través de acuerdos con otros lugares y con otros mercados a nivel internacional la posibilidad de que ese proyecto viaje a otros lugares buscando nuevos socios y también que continúe su proceso de maduración como proyecto. Así, los proyectos que pasan por el DOC Montevideo viajan a Argentina, a Ventana Sur, al DOC Buenos Aires, al DOCS DF, al Río Content Market en Brasil, a Visions du Rel en Suiza, al DOC Leipzig en Alemania, al DOCS Barcelona en España, al Edinburgh Pitch en Escocia. Y esa es nuestra estrategia para poder posicionar los proyectos que están todavía en una etapa de desarrollo y que buscan acuerdos y colaboradores a nivel internacional para lograr hacerse. La particularidad que tiene el sector audiovisual, capaz con relación a otros sectores, es que el producto vale más en su etapa de desarrollo y previa a su finalización que luego de finalizado. Cuando uno va a vender a una película, nadie va a pagar el valor que tuvo esa película de realizarse. Es por la sumatoria de las ventas parciales que se logra hacer una caja, pero en el modelo de negocios o de sustentabilidad de las productoras latinoamericanas, la cuestión es estar produciendo. Esperamos, como decía el representante del INCAE, esperamos un futuro donde
donde sean los ingresos por las entradas y por las ventas lo que sustente el propio sector. Nosotros en el DOC Montevideo partimos de una premisa inicial que fue cómo hacer trabajar a la gente del cine con la televisión en América Latina y sobre todo generando ese puente con las televisoras públicas y culturales del continente, que son las que están más interesadas con el documental, que era nuestra área específica de trabajo. El documental que a su vez, por su versatilidad, tanto a nivel de producción, de producciones de un costo relativamente bajo hasta producciones muy altas, permite sumar diferentes tipos de actores que producciones de gran porte a veces ya marcan una distancia. En un contexto latinoamericano donde en diferentes países se está reviendo la regulación de los medios de comunicación, desarrollando leyes de medio, reflexionando sobre las cuotas pantallas, sobre el rol que juegan las televisoras públicas en la cadena productiva y en el fomento del desarrollo de la producción independiente. Ese fue nuestro foco, sabiendo que el piso en muchos casos era muy bajo y que las capacidades y las posibilidades de hacer a nivel internacional de esos canales estaban muy acotadas y limitadas. En este tiempo hemos visto cómo se han desarrollado ciertos canales, han encontrado las vías para tener sus presupuestos para producir en diálogo con la producción independiente, modelos de referencia como el de Canal Encuentro, con una gestión que dinamiza y potencia el trabajo con la producción independiente, ya que toda la producción es tercerizada. Y otros canales como Señal Colombia, que en este tiempo lo vimos crecer, desarrollarse a nivel internacional, posicionarse internacionalmente a través de sus contenidos, hacernos llegar contenidos de Colombia y no solamente eso, sino sistematizar un diálogo con el productor independiente a nivel internacional. Y hoy en día es un canal que tiene una convocatoria abierta durante todo el año para que productores de cualquier parte del mundo puedan coproducir con ese canal y tiene un sistema de selección, un comité seleccionador de esas coproducciones internacionales. Nosotros en ese proceso, en el DOC Montevideo, con la red de televisoras TAL, Televisión América Latina, una iniciativa con base en Brasil, San Pablo, que surgió con el fin de intercambiar contenidos y hacer circular contenidos latinoamericanos por las pantallas latinoamericanas, sin incluir en eso un tema económico, sino compartir e intercambiar. A partir de identificar ese actor, lo invitamos al DOC Montevideo, realizamos la primera reunión presencial de esa red. Esa red hoy nuclea más de 200 canales de televisión del continente, tomando como focos algunos polos como son en México, que a través de la red de México se llega a un montón de operadores. Y en ese ámbito también se desarrollaron nuevos modelos de trabajo y de cooperación regional. Entonces, cuando hablamos de qué cosas pueden fomentar o de qué manera fomentamos esa integración y de qué manera fomentamos de forma productiva esa integración, tenemos que conocer las posibilidades, las capacidades y las necesidades que tienen los actores con los que queremos dialogar. En esa instancia se desarrolló un modelo de trabajo cooperativo, donde los canales de televisión traen un proyecto que se puede replicar en otros países y los diferentes países producen un capítulo de lo que sería esa serie. Se comenzó a realizar esa experiencia en 2010 con un proyecto Mi País, Nuestro Mundo, en el que entraron 9 canales de televisión de diferentes países de América Latina. Y ese modelo fue evolucionando a lo largo de los años. Para el Mundial pasado ya se extrapoló a América Latina y se involucró a la Unión Europea de Broadcasters. También se sumaron canales de Asia, como la televisión coreana, como NHK de Japón, con este mismo modelo solidario donde se presenta una iniciativa, un formato que se puede replicar y al final del proceso se comparten los contenidos por todo. Entonces, TV Ciudad de Uruguay produjo un capítulo y recibió 30 capítulos
capítulos cuando se hicieron nuestros deportistas, retratos sobre deportistas que iban a los Juegos Panamericanos. Como nuestra misión es dinamizar el diálogo con la producción independiente, a este modelo nosotros queremos sumar la figura del productor independiente. En el Doc Montevideo tenemos un espacio para presentar proyectos de serie. Uno de esos proyectos de serie, que tuvo una primera versión en Uruguay que se llamó Primera Persona, hoy se está produciendo en una dinámica en red, utilizando un método mixto con esta red de canales de televisión a través de los cuales se presenta un formato, cada canal produce, paga un fee como consultoría para implementar ese formato en su país. Cada uno tiene la iniciativa, la posibilidad de realizar y tercerizar o hacer in-house esa producción, y se comparte el resultado final y se es socio en las ventas internacionales que ese producto conlleva a futuro. Estoy poniendo estos ejemplos como caminos de construcción de una dinámica productiva entre diferentes países. Otra cosa interesante que hemos hecho en relación, por ejemplo, con AGADU, la Asociación de Derechos de Autor de Uruguay, ellos producen un ciclo que se llama Autores en Vivo, es una serie sobre músicos uruguayos, y el modelo también de negocios que está detrás, o el modelo de fomento que está detrás del sector de esto es: producen una serie que la propia entidad de gestión de derechos de autor asume los costos de producción y la distribuye de forma gratuita por canales donde tiene la posibilidad de cobrar luego los derechos de autor. Entonces, nosotros ponemos al servicio de ese contenido la plataforma del Doc Montevideo, la distribución a través de esta red de televisoras de América Latina, que utilizan ese contenido que les resulta gratuito, y enviamos un informe a la entidad de gestión de derechos de autor sobre quiénes fueron los países emisores, cuántas emisiones se dieron, y de esa forma ellos, a través de las alianzas que tienen con otras entidades de gestión, cobran los derechos. Entonces, por un lado, promueven a los músicos uruguayos que a futuro pueden ir a tocar a otros países, y el modelo de negocios mayoritariamente está asociado a los shows en vivo, y al mismo tiempo generan un ingreso y un goteo que vuelve a la entidad de gestión y que se vuelca sobre los creadores. Y tiene un elemento que permite también fiscalizar si esas otras entidades de gestión de derechos de autor están cumpliendo o no con su distribución de pagos. Desde ya la invitación, está quedando poco tiempo, entonces desde ya hacerles la invitación para este próximo Doc Montevideo. Es la última semana de julio, y nos encantaría poder contar también con ALADI como un aliado estratégico para la construcción de este espacio del que se beneficia no solamente el Uruguay, sino toda América Latina. Más o menos participan unas 400 personas, 200 de esas personas vienen del exterior. Y el año pasado tuvimos unos 50 representantes de unos 30 canales de televisión. Así que los convocamos también para que las próximas jornadas puedan ser jornadas de la televisión, cultura e integración latinoamericana, y son bienvenidos al Doc Montevideo. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo voy a hacer, en mi carácter de moderador, una síntesis de lo expuesto. En primer lugar, me gustaría destacar, ya que tuve la posibilidad de presenciar los dos paneles, las coincidencias que hubo y cómo en este panel se pusieron un poco en acto algunos de los conceptos que el primer panel también debatió. En especial, me gustaría destacar la necesidad de tomar conciencia de la existencia de mecanismos tanto producidos por los estados como por las entidades privadas que estuvieron aquí representadas en la mesa para poder posibilitar esta integración y generar ese espacio iberoamericano que es el que a todos nos convoca.
y en especial, bueno, cómo utilizar estos mecanismos existentes, tanto públicos como privados, para que tengan efectiva realización en esta vocación de integración que tienen todos los países. En esta mesa tuvimos la visión de organizaciones que están formadas por los estados, por los representantes gubernamentales, estatales de cada nación, y las dos últimas de dos entidades privadas. Por lo tanto, creo que ha sido enriquecedor también el debate desde ese punto de vista. En primer lugar, el representante de la LADI, Cristian Leroux, hizo mención al acuerdo número 7 de la LADI en materia de bienes culturales, que comenzó siendo un acuerdo parcial y terminó en el 1997 convirtiéndose en un acuerdo regional, que tiene dos objetivos principales: la creación de un mercado común y la creación de un marco para la cooperación en materia de educación, de promoción de la cultura y científica. Uno de los objetivos es la libre circulación de bienes y la garantización de los derechos de autor, dos temas que aparecen, ¿no?, en casi todas las exposiciones, ¿no? O sea, dos puntos, los problemas que presenta la libre circulación y los problemas que presenta la protección de los derechos de autor en la actualidad, precisamente por la aparición de nuevas tecnologías, la aparición de nuevas formas de promover y difundir los bienes culturales que a veces entran en amplia contradicción con la protección tradicional de la propiedad intelectual. Este acuerdo está siendo objeto de una revisión, especialmente en materia de sus anexos, que son un tanto obsoletos en la descripción de cuáles son los bienes culturales alcanzados por este acuerdo, y luego dentro de esa revisión se pusieron algunas de las recomendaciones que se realizan a los Estados partes, como la posibilidad de tomar las cuentas satélites que ya están aplicadas en algunos países como Colombia, Argentina, Uruguay, como un método, como un mecanismo para analizar el impacto económico de las industrias culturales en los países que integran la región, y un avance también en las cuestiones de la descripción de los bienes dados los nuevos avances tecnológicos. Luego la representante del Mercosur y del RECAM explicó y fundamentalmente resaltó al comienzo de su exposición que el RECAM no es un fondo de coproducción. Esta institución dentro de los países del Mercosur aparece en el año 2003, y si bien tiene como principales protagonistas a los miembros plenos del Mercosur, también participan de él los países asociados. Él describió con especial énfasis el proyecto más ambicioso de la institución, que es la creación de la red de salas digitales, que, bueno, será un instrumento, será un instrumento en el futuro de una mayor difusión y una posibilidad de conocimiento y acceso de todos los habitantes de nuestros países a las obras audiovisuales creadas por productores y artistas de los miembros del Mercosur y de los países iberoamericanos. El representante del CAM destacó la importancia de la integración en la construcción de la ciudadanía andina. Destacó también el carácter esencial de la cultura para que la integración sea una realidad, y las diferentes métodos que se han utilizado dentro de la organización para implicar las cuestiones culturales dentro de la actividad del organismo. Especialmente destacó el Plan Andino de Industrias Culturales y el portal cultural que ha creado la organización. El representante de los editores
Y un concepto muy interesante que también, perdón, vuelvo al expositor de la CAM, que es la unidad dentro de la diversidad cultural, que es lo que caracteriza a todos nuestros pueblos, ¿no? O sea, digamos, promoción de la cultura siempre como una cultura contradictoria y diversa, que es algo interesante y que fue destacado por el representante. El representante por los editores planteó los problemas existentes en la región para la libre circulación, destacó con ejemplos muy concretos las dificultades que atraviesa el sector para hacer que los libros editados en cada país puedan circular y llegar a los otros mercados. Por lo tanto, propuso que los gobiernos traten estas trabas a la libre circulación mediante mecanismos concretos, y planteó como segundo gran problema del sector la piratería y la necesidad que para combatir la piratería haya una acción conjunta del Poder Judicial de cada uno de los países. También planteó un tema que es uno de los grandes temas del derecho contemporáneo, que es la tensión entre el derecho de acceso a la cultura y la protección de la propiedad intelectual, y cómo adecuar los mecanismos de protección de la propiedad intelectual a las nuevas formas que permiten el acceso a los bienes culturales por grandes masas de población. Por último, Luis González Zaffaroni del DOC Montevideo ejemplificó con este movimiento que se celebra todos los años en esta ciudad, la necesidad de la integración. El DOC Montevideo integra a las industrias televisivas y a los productores nacionales de todos los países. Esa integración se da gracias al trabajo en red y a la posibilidad de crear un mercado de trabajo conjunto. Puso como ejemplo una experiencia realmente muy interesante, que es la posibilidad de la realización concreta de series cuyos capítulos se van realizando a través del aporte de productores y artistas y de la industria audiovisual de cada país, así para armar obras que conjuguen el talento y la potencia productiva de cada uno de los países, y también la realización, la ayuda que da el DOC Montevideo a los proyectos en formación para coordinar con otras instituciones internacionales la posibilidad de financiación para llevar el proyecto a la terminación y a la conclusión del producto. Bueno, abro una posibilidad de preguntas a los ponentes y sí, la representante de Colombia. Gracias. A mí me resultó de mucho interés la exposición hecha por el señor Boles Fiagola. Por eso me gustaría preguntarle, desde su punto de vista particular, ¿qué piensa que, por ejemplo, desde un organismo como ALADI se podría hacer en relación con la problemática especialmente de la circulación? Porque, entre otras cosas, esa es la idea de este evento, recoger propuestas o indicaciones de lo que se podría hacer a nivel regional. También agradecer la exposición del representante del DOC Montevideo. Yo puedo contar a nivel anecdótico que yo me perdí de ver una televisión pública que realmente le hace contrapeso a los canales privados en términos de rating, el Canal Colombia, con producciones que sacan a la luz lo que decían en lo cultural, cosas que antes nos avergonzaban como colombianos. Hay un programa que se llama Los Puros Criollos, donde se saca cómo somos de colombianos, que adoramos al Niño Jesús del 20 de julio, que tenemos entonces, cosas que culturalmente antes nos avergonzaban, los creativos, toda esta gente que ha estudiado, que se ha formado y que tiene una gran inquietud, han puesto eso en el televisor de Colombia, y ya la gente, aparte de la novela eterna tiene en el prime time
unas alternativas de unos contenidos que yo como colombiana sí me siento muy orgullosa, para no hablar de yoga para niños y otras series y realizaciones del Canal Público de Colombia que han sido premiadas, yo sé que en el marco del Doc Montevideo. Entonces vemos que estas partes de lo audiovisual y cinematográfico está muy bien, o sea, realmente van por unos caminos, ya por ejemplo el CASI ha hecho 25 reuniones, lo que no es nada episódico. Entonces vemos que la parte audiovisual y cinematográfica tiene una formación, unos programas institucionales para hablar de los 4 programas del Convenio Iberoamericano Audiovisual, y a nivel institucional tiene la comisión donde están las más altas autoridades en materia cinematográfica y audiovisual, y tiene la secretaría, que realmente funcionan muy bien, y Colombia ha sido beneficiada. La película colombiana, que Los Viajes del Viento, recibió fondos del Ibermedia, o sea, el cine y el audiovisual del CASI, somos todos los que estamos acá sentados, los 12 países, somos miembros del CASI, somos partes del convenio y participamos y hemos recibido fondos de coproducción. O sea, podemos decir que esa parte está bastante cubierta, pero sí nos interesa recoger el tema del sector audiovisual. Lamentablemente no tenemos la presencia del tema de la empresa fonográfica, que me imagino que tendrá también iguales preocupaciones. Gracias. Es indudable que organismos como ALADI o como UNESCO van a tener un acceso a las diferentes autoridades gubernamentales de cada uno de los países que la integran mucho más fácil que la industria privada. Desde ya es solicitarle a ALADI, como me preguntaba la representante de Colombia, el compromiso necesario no para inventar cosas, sino para hacer simplemente que se cumplan los acuerdos de los que hablaba Cristian al principio, y con eso yo creo que buena parte de la batalla estará lograda. No es una acción fácil, todas las asociaciones o las direcciones generales impositivas de cada país tienen sus propias regulaciones y reglamentaciones. Yo creo que organismos como ALADI o como UNESCO, insisto, y este tipo de simposios pueden favorecer a sensibilizar de alguna manera a las autoridades aduanales, a direcciones de correo, a empresas aéreas, que de alguna forma faciliten lo que debe ser naturalmente sencillo de hacer, que es la libre entrada y salida de libros en los países donde, reitero el concepto, exceptuando Chile, ninguno del resto de los países que integran ALADI tiene problemas de trabas de impuestos, ni de IVA, ni de nada de esto. Entonces, yo no sé realmente cuál es el camino a seguir, pero sí reitero el agradecimiento por poder ser escuchados en este, a ver, no quiero decir reclamo, pero casi que lo es, que va a favorecer indudablemente la integración que todos los que estamos aquí buscamos. Digo, no hay otra cosa más que esa. Muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, cerramos la mesa. Muchísimas gracias por la atención. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.